Un multimillonario divorciado recibe una llamada impactante del hospital. Su exesposa, con la que lleva casado un año, se encuentra en estado crítico, tras ser encontrada muerta de frío, durmiendo en la calle. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntese, relájese y disfrute de la historia. George Brimley estaba sentado a la cabecera de una mesa larga y pulida, con expresión indescifrable mientras sus principales ejecutivos presentaban los últimos informes trimestrales. Los números eran sólidos, más sólidos de lo esperado, pero él apenas los escuchaba. Sus pensamientos ya estaban puestos en el siguiente acuerdo, la siguiente adquisición, el siguiente paso para consolidar aún más su imperio. Había construido su vida sobre el control, la precisión, siendo el hombre que nunca vacilaba, que nunca dejaba que nada se le escapara de las manos. Su teléfono vibró sobre la mesa. Al principio no le hizo caso. Nadie lo interrumpía durante las reuniones a menos que fuera un asunto de absoluta urgencia. Pero el zumbido continuaba, una vibración constante contra la superficie de cristal, insistente y exigente. La irritación le ardió en el pecho y, tras echar un vistazo rápido a la pantalla, vio un número desconocido. Normalmente, no habría contestado, pero algo le hizo contestar. Brimley. Su voz sonaba entrecortada, impaciente. Señor Brimley, soy el Dr. Lenz del Hospital St. Mary. ¿Está disponible para hablar? Su agarre en el teléfono se hizo más fuerte. No tenía ninguna razón para recibir una llamada de un hospital. No había nadie en su vida que... Se trata de Olivia Sinclair. El nombre lo golpeó como un golpe físico. La habitación que lo rodeaba se volvió borrosa y el zumbido de las voces se desvaneció. Apenas se dio cuenta de que los ojos de sus ejecutivos se dirigían hacia él, sintiendo que algo había cambiado. ¿Y ella? Su voz era baja y controlada, pero tenía una tensión, un filo que no había estado allí antes. La encontraron inconsciente en el centro de la ciudad. Sufría hipotermia severa y desnutrición. Su estado es crítico. No llevaba ningún documento de identidad, pero un transeúnte la reconoció y nos dio su nombre. A George le latía el pulso en los oídos. Olivia. Su Olivia. No, ya no es suya. No por mucho tiempo. No había hablado con ella en más de un año, no la había visto desde que se firmaron los papeles del divorcio y ella se fue de su vida. En ese entonces, ella estaba bien. Enojada, con el corazón roto, pero bien. Todavía tenía ese fuego desafiante en los ojos, esa terquedad que se negaba a dejar que nada la quebrara. Pero ahora la habían encontrado congelada, hambrienta, apenas aferrándose a la vida. Su silla raspó contra el suelo cuando se levantó de repente. Tengo que irme, dijo, su voz venía de algún lugar lejano, hueco. No esperó una respuesta. La reunión ya no importaba. Nada importaba excepto llegar a ese hospital. El viaje fue confuso. Sus manos aferraban el volante, con los nudillos blancos, la mandíbula tan apretada que le dolía. Su mente era una tormenta de preguntas, cada una peor que la anterior. ¿Cómo había acabado ella en la calle? ¿Por qué no le había pedido ayuda? ¿Había estado sufriendo todo ese tiempo mientras él estaba demasiado absorto en su mundo como para darse cuenta? Cuando entró en el aparcamiento del hospital, apenas recordaba el trayecto. Sus piernas lo llevaron al interior, con el corazón latiendo con fuerza. Se acercó a la recepción y su voz era más aguda de lo que pretendía cuando le pidió el número de habitación. La enfermera lo miró y en sus ojos se percibió un destello de reconocimiento. Tenía ese efecto en la gente. Un hombre como George Brimley no era fácil de ignorar. Está en la UCI, habitación 314, dijo la enfermera con cautela, como si temiera su reacción. ¿Eres familia? Dudó por una fracción de segundo. Soy su contacto de emergencia, dijo, y aunque no era mentira, ella nunca se había molestado en borrar su nombre después del divorcio, le parecía mal. Debería haber sido más que eso. Debería haber sido alguien que supiera que ella estaba sufriendo antes de que llegara a esto. Tomó el ascensor hasta el tercer piso, con el estómago revuelto mientras caminaba por el pasillo blanco y estéril. El olor a antiséptico le inundó la nariz, mezclándose con el silencioso zumbido de las máquinas. Cuando llegó a la habitación,
Se detuvo justo en la puerta, incapaz de moverse de repente. No estaba preparado para esto. Fuera lo que fuese lo que había más allá de esa puerta, él no estaba preparado. Pero se obligó a seguir adelante. Se veía tan pequeña en esa cama de hospital. Pálida. Frágil. La Olivia que él había conocido siempre había estado llena de vida, con los ojos brillantes de pasión, y su presencia era imposible de ignorar. La mujer que tenía delante era apenas reconocible. Tenía sombras oscuras bajo los ojos, los pómulos marcados contra la piel hundida y 4 líneas serpenteaban por su brazo, y los monitores emitían pitidos de forma constante, un recordatorio de que todavía estaba viva. Apenas. George se acercó un paso más, con un nudo en la garganta. Se había enfrentado a inversores despiadados, se había mantenido firme en acuerdos multimillonarios y había aplastado a sus competidores sin dudarlo. Pero nada de esto lo había preparado para esto. Al preverla así, un médico entró en la habitación, rompiendo su trance. Se giró bruscamente. ¿Lo logrará? Su voz sonó ronca, desconocida incluso para él mismo. La doctora, una mujer de unos 50 años con expresión cansada pero amable, suspiró. Estabilizamos su temperatura corporal, pero todavía está débil. La desnutrición le pasó factura. Es difícil decir cuánto tiempo estuvo allí, en el frío. Tuvo suerte de que la encontraran en ese momento. George tragó saliva para contener la opresión en la garganta. ¿Cómo sucedió esto? El médico dudó. No tenemos todos los detalles al respecto, pero por lo que hemos podido averiguar, lleva meses viviendo en la calle. Se estremeció. Las palabras lo atravesaron, más que cualquier trato que hubiera salido mal, cualquier pérdida que hubiera sufrido. Olivia, sin hogar. Solo. Desesperado. Y él no lo sabía. Él había estado en su oficina, en sus salas de juntas, en su lujoso ático, mientras ella se moría de frío en alguna acera olvidada. ¿Puedo quedarme con ella? La pregunta salió de sus labios antes de que se diera cuenta de que la estaba formulando. El médico lo estudió un momento, como si sopesara sus intenciones, antes de asentir. Ella estará fuera por un rato, pero tú puedes quedarte. Acercó la silla a su cama, apenas consciente de sus propios movimientos. Sus ojos recorrieron su rostro, captando cada detalle. Había pasado tanto tiempo intentando olvidarla, convenciéndose de que su amor había sido un error, de que ella habría estado mejor sin él. Ahora, sentado allí, viéndola luchar por su vida, vio la verdad. Le había fallado. Extendió la mano y sus dedos rozaron suavemente la mano fría de ella. Se sentía mal. Sus manos siempre habían sido cálidas, siempre llenas de vida. La Olivia que él conocía nunca había dejado de moverse, nunca había estado tan quieta, tan callada. Su voz era apenas un susurro cuando habló. Debería haber estado allí. Ella no se movió, no reaccionó. George se reclinó en la silla y se pasó una mano por la cara. Él no merecía el perdón, pero si ella despertaba, cuando despertara, él iba a arreglar las cosas, sin importar lo que costara. El pitido rítmico de los monitores era el único sonido en la habitación, un latido constante y artificial que llenaba el silencio. George estaba sentado inmóvil junto a la cama de hospital de Olivia, con los ojos siguiendo el frágil movimiento ascendente y descendente de su pecho. Ella todavía estaba inconsciente, perdida en algún lugar fuera de su alcance. Había pasado horas observándola, deseando que despertara, que se moviera, que diera alguna señal de que sabía que él estaba allí. Pero ella seguía siendo como era, atrapada entre la vida y algo mucho más frío. Sus dedos se cerraron sobre su rodilla, la tensión se apoderó de su pecho. La verdad lo carcomía, una comprensión lenta y tortuosa que ninguna lógica ni razonamiento podía solucionar. Olivia estaba allí porque él la había dejado escapar. Porque había sido demasiado orgulloso, demasiado terco, demasiado convencido de que tenía razón. Su mirada se desvió hacia las 4 líneas que recorrían su brazo, los moretones a lo largo de sus muñecas, los 2 huesos prominentes debajo de su piel. Esta no era la Olivia que él había conocido. La mujer con la que se había casado había estado llena de vida, su risa suave y brillante, su presencia imposible de ignorar. Incluso en los momentos de tranquilidad, ella siempre había estado allí, una fuerza de calidez y amor que una vez le había pertenecido. Y él la había desechado,
Los recuerdos lo apretaban, sofocándolo con su peso. La había conocido hacía 5 años, en una subasta benéfica de todos los lugares posibles. Había estado discutiendo con un cliente sobre una obra de arte, una de ellas, aunque él no lo sabía en ese momento. Ella había sido apasionada, inflexible, defendiendo su obra no solo como una creación, sino como parte de sí misma. Él había quedado intrigado. A ella no le había importado quién era, no le habían impresionado ni su riqueza ni su nombre. Lo había mirado a los ojos y lo había desafiado. Le había dicho sin rodeos que un hombre como él nunca podría entender lo que se suponía que era el arte. Había sido la primera vez en años que alguien le había hablado así, sin miedo, sin cálculos. Después de eso, la había perseguido sin descanso, fascinado por ella, atraído por ella de una manera que no había podido explicar. Olivia había sido la única cosa impredecible en su mundo, por lo demás controlado, y durante un tiempo, había sido su escape. Su amor había sido rápido y devorador, ardiendo con tanta intensidad que había parecido inquebrantable. Había pensado que desearla era suficiente, que amarla significaba darle todo lo que pudiera necesitar. Pero se había equivocado. Todavía recordaba la noche en que ella hizo las maletas, con el rostro pálido pero decidido mientras le decía que ya no podía más. Que no quería vivir en una casa que se pareciera más a un museo que a un hogar, que estaba cansada de esperar que él le dedicara tiempo en su vida perfectamente organizada. Él le había dicho que estaba siendo poco razonable. Que estaba construyendo algo para ellos, que todo lo que hacía era por su futuro. Pero eso nunca había sido lo que ella había deseado. Ella lo había deseado a él, y él no había logrado dárselo. Ahora, sentado en esa habitación estéril del hospital, se dio cuenta de que nunca le había preguntado si era feliz. Había dado por sentado que lo sería, que la vida que le había proporcionado sería suficiente. Pero ella se había estado ahogando mucho antes de marcharse, y él había estado demasiado ciego para verlo. Una enfermera entró en la habitación en silencio, comprobó los signos vitales de Olivia y ajustó las máquinas antes de lanzarle una mirada vacilante. Por ahora está estable, murmuró, ofreciendo una pequeña sonrisa cautelosa. Solo necesita tiempo. George asintió con la garganta cerrada. ¿Tiempo? Eso era lo único que nunca le había dado. Cuando la enfermera se fue, su mirada volvió a Olivia, su mente incapaz de dejar de reproducir el pasado. Su divorcio había sido limpio, eficiente, como cualquier otra transacción en su vida. Había firmado los papeles, la había visto salir por la puerta y se había convencido de que era lo mejor, de que ella estaría bien, de que seguiría adelante, igual que él. Pero no había seguido adelante. En realidad, no. Se había sumergido en el trabajo, llenando el vacío con acuerdos y fusiones, fingiendo que su ausencia no le dolía como una herida abierta. Nunca se había puesto en contacto con ella ni la había contactado. En su mente, ella había estado viviendo su vida en algún lugar, pintando en algún estudio iluminado por el sol, rodeada del calor y el amor que siempre había anhelado. La idea de que había estado sufriendo, de que lo había perdido todo, de que había estado sola, era insoportable. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, frotándose las sienes con los dedos. La culpa era algo extraño para él, una emoción que nunca se había permitido albergar. Pero ahora se le pegaba como una segunda piel, pesada y sofocante. Había pasado años construyendo un imperio, creando un legado que perduraría más que él. Pero, ¿qué importaba todo eso si había dejado que la única persona que realmente lo había visto se le escapara de las manos? El sonido de Olivia moviéndose en la cama le dejó sin aliento y sus ojos se clavaron en su rostro. Ella frunció el ceño ligeramente y abrió los labios como si estuviera tratando de hablar, pero el movimiento fue fugaz. Ella permaneció inconsciente, perdida en el lugar que existía entre el presente y el pasado. Él extendió la mano para tomarla antes de poder detenerse y envolvió sus dedos con delicadeza alrededor de los de ella. Ella no reaccionó, no se movió ante su toque. Pero él la sujetó de todos modos. Debería haber estado allí, susurró, palabras apenas audibles incluso para él mismo. Por primera vez en años, George Brimley sintió que algo se rompía en su interior. Y esta vez, no intentó detenerlo. George apenas se separó de Olivia. El personal del hospital se había acostumbrado a su presencia, aunque lo observaban con cautela, tal vez preguntándose qué hacía un hombre como él en un lugar como ese,
sentado en silencio junto a una mujer que parecía haber estado en el infierno y haber regresado. No le importaba. Cada momento que ella permanecía inconsciente era como otra gota de tiempo que se le escapaba entre los dedos, otra oportunidad perdida de arreglar las cosas. Pero cuidarla no era suficiente. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber cómo había acabado Olivia así, como una mujer que una vez había estado llena de vida había quedado reducida a nada más que frágil piel y huesos, un fantasma de la persona que una vez había amado. Y así, hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a la incertidumbre, buscó la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. El investigador que contrató era lo mejor que el dinero podía comprar, discreto y despiadado en su eficiencia. George había esperado que los resultados llegaran en cuestión de días, tal vez una semana. En cambio, menos de 24 horas después, el hombre estaba sentado frente a él en su oficina privada, con un grueso expediente sobre el escritorio entre ellos. George no dudó. Lo abrió y sus ojos examinaron las páginas con la misma intensidad que reservaba para los negocios, excepto que esta vez lo que estaba en juego era mucho más que los márgenes de beneficio o las cuotas de mercado. Lo primero que le llamó la atención fue la rapidez con la que se habían desmoronado las cosas después del divorcio. Olivia había aceptado un acuerdo modesto, pero se había negado a aceptar nada más, a pesar de que él había estado dispuesto a darle mucho más de lo que le correspondía. Ella quería una ruptura limpia, independencia, una vida libre de su sombra. Pero poco después, todo había salido terriblemente mal. Había confiado en las personas equivocadas. El dinero que le quedaba había sido desviado en una estafa, una inversión fraudulenta que la habían manipulado para que creyera que era segura. Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. Sus cuentas habían quedado vacías y su seguridad financiera había desaparecido. Los dedos de George se cerraron en un puño mientras seguía leyendo. Había perdido su apartamento en cuestión de meses. Sin dinero, se vio obligada a aceptar trabajos con salarios más bajos y tuvo que luchar para llegar a fin de mes. El mundo no había sido amable con ella. Un revés llevó a otro y pronto no le quedó nada. No tenía amigos a los que recurrir ni familiares que pudieran ayudarla. Había sido demasiado orgullosa para pedir nada. George exhaló con fuerza y se le hizo un nudo en la garganta. Siempre había sabido que Olivia había sido testaruda, pero esto no era solo orgullo. Esto era vergüenza. La habían humillado, la habían despojado de todo y, sin embargo, había elegido sufrir en silencio en lugar de recurrir a la única persona que podría haberla salvado. Al pasar a la siguiente sección, encontró una lista de direcciones en las que se había alojado, moteles baratos, refugios temporales, lugares que apenas calificaban como habitables. Y luego nada. No había constancia de domicilio, ni dirección permanente desde hacía casi un año. Había desaparecido en las calles, otra persona sin nombre ni rostro perdida en la indiferencia de la ciudad. Se le revolvió el estómago. Ella había estado allí todo ese tiempo, luchando por sobrevivir, mientras él se había quedado sentado en su torre de marfil, completamente ajeno a todo. Pensarlo le hizo vomitar. Y entonces, al final del informe, algo le llamó la atención. Un trastero. Estaba registrado a su nombre, un pequeño espacio alquilado en las afueras de la ciudad. Lo había pagado con meses de antelación y luego no lo había usado. Era lo único que no había dejado ir. La única posesión que había luchado por conservar incluso cuando no tenía nada. George no dudó. Salió de la oficina sin decir una palabra más y le ordenó al investigador que le permitiera acceder a la unidad de inmediato. No le importaba lo que costara, necesitaba ver lo que había dentro. Cuando llegó a las instalaciones, el cielo se había oscurecido y el peso de la noche lo oprimía como un presagio. El gerente lo condujo por un pasillo estrecho, con las luces del techo parpadeando como si estuvieran luchando por mantenerse con vida. La puerta de la unidad de Olivia no tenía nada de especial, era solo otra puerta de almacenamiento de metal en una fila de muchas. Pero George sintió una extraña especie de inquietud instalarse en su pecho cuando quitaron la cerradura y subieron la puerta, revelando lo que ella había dejado atrás. No había mucho. Unas cuantas cajas, apiladas ordenadamente contra la pared. Un bolso de lona, una pequeña maleta. Algunos cuadros, con los bordes deshilachados por el descuido. Pero lo que más le llamó la atención fue el pequeño cofre de madera que se encontraba en el centro de todo.
Parecía viejo, desgastado por el tiempo, pero familiar. Lo había visto antes. Olivia siempre lo había guardado en su dormitorio, cuando compartían un hogar, cuando ella todavía lo amaba. Se arrodilló, dudando un momento antes de levantar la tapa. Dentro había cartas. Docenas de sobres, algunos todavía sellados, otros arrugados en los bordes, como si los hubieran leído y releído cientos de veces antes de volver a guardarlos. Su nombre estaba en cada uno de ellos. Sus manos temblaban levemente cuando tomó uno y lo desdobló. La tinta estaba manchada en algunos lugares, como si la hubieran tocado lágrimas de agua, tal vez. Su corazón latía con fuerza cuando comenzó a leer. Querido George, no sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez solo necesito sentir que te estoy hablando otra vez, aunque nunca leas estas palabras. Sé que ya no piensas en mí. Sé que tu vida sigue adelante mientras la mía se desmorona. Pero todavía te extraño. Todavía sueño contigo. Incluso después de todo. Se quedó sin aliento y se obligó a seguir leyendo. Pensé que podía hacerlo solo. Pensé que podía construir una nueva vida, una en la que no fuera solo la esposa de George Brimley, sino mi propia persona. Pero fracasé, ¿no? Lo perdí todo. Y lo peor es que ni siquiera te culpo. Debería, pero no lo hago. Tal vez eso me haga débil. O tal vez solo signifique que nunca dejé de amarte, incluso cuando debería haberlo hecho. Apretó la mandíbula y tragó saliva para contener el nudo que tenía en la garganta. Cogió otra carta. Había noches en las que casi te llamaba. Cuando me quedé afuera de tu edificio, mirando las ventanas, preguntándome si alguna vez pensabas en mí, me dije a mí misma que no lo haría. Que habías seguido adelante, que habías dejado en claro que yo no era más que un error. Pero Dios, George, me dolió. Todavía me duele. Y no sé cuánto tiempo más podré seguir fingiendo que no me duele. George dejó que la carta se le resbalara de las manos y se le nubló la vista. Le dolía el pecho como hacía años que no lo sentía, una herida hueca y abierta que ni siquiera se había dado cuenta de que existía hasta ahora. Ella nunca había dejado de amarlo. Y la había dejado sufrir sola. Sus manos temblaban mientras cerraba el arcón y se ponía de pie, con la mente dando vueltas. Esto era culpa suya. La había dejado marchar, convencido de que era lo mejor. Pero debería haberlo pensado mejor. Debería haber ido a ver cómo estaba. Debería haber visto más allá de su orgullo, de su terquedad. Debería haber luchado por ella, incluso cuando ella lo había rechazado. Pero no era demasiado tarde. Aún no. No volvería a fallarle. George apenas dormía. Había pasado la noche en la incómoda silla del hospital, con los codos apoyados en las rodillas y los dedos frotándose las sienes mientras el cansancio lo carcomía. Las cartas del almacén lo perseguían. Las palabras que Olivia había escrito, el dolor que había sufrido en silencio, los momentos en que había permanecido fuera de su edificio debatiendo si llamarlo o no, todo eso se reproducía en su mente en un bucle. Ella había creído que él la había olvidado, que había seguido adelante sin pensárselo dos veces. Y tal vez eso había sido lo más cruel de todo. Se había convencido a sí mismo de que el silencio era más fácil, de que la ruptura clara que habían hecho era necesaria. Pero ahora, sentado junto a su cama, observando el lento y constante subir y bajar de su pecho, supo que había sido un tonto. Si la hubiera cuidado, si simplemente hubiera levantado el maldito teléfono, ella no habría estado allí. No habría sufrido sola. Y ahora, todo lo que podía hacer era esperar. Entonces ella se movió. Al principio fue un movimiento diminuto, un movimiento de sus dedos, un parpadeo de sus párpados. George se sentó, con el corazón palpitando con fuerza, y se quedó sin aliento mientras se inclinaba para acercarse. Por un momento, pensó que lo había imaginado, que su desesperación le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, las pestañas de ella volvieron a revolotear y esta vez, sus dedos se crisparon contra la manta del hospital. ¿Olivia? Su voz sonó áspera, desconocida incluso para él mismo. No estaba seguro de si ella podía oírlo, si siquiera sabía dónde estaba. Observó cómo sus ojos se abrían lentamente, desenfocados al principio, nublados por la confusión. Parpadeó lentamente, con la respiración entrecortada y el cuerpo débil por el daño que había sufrido. Desvió la mirada y entonces lo vio.
Al principio, no lo reconoció, solo parpadeó lentamente y desconcertado mientras su mente luchaba por ponerse al día con la realidad. Pero entonces, la confusión fue reemplazada por algo más, algo agudo e inmediato. Su cuerpo se tensó bajo las sábanas del hospital, su expresión se oscureció mientras la niebla en su mente se despejaba lo suficiente para que ella entendiera. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro, ronca y débil, pero aún llena del mismo fuego que siempre había llevado consigo. ¿Qué estás haciendo aquí? George exhaló lentamente, tratando de tranquilizarse. Estaba preparado para esto. Sabía que despertarse y verlo sería un shock, que lo último que quería era encontrarse en su presencia. Pero saberlo no lo hizo más fácil. Estás en el hospital, dijo con cuidado, observando su reacción. Te encontraron inconsciente. Casi. Se detuvo antes de pronunciar la palabra. ¿Moriste? La idea era insoportable. Pero Olivia no necesitaba oírlo ahora. Se movió un poco, haciendo una mueca de dolor porque incluso el más mínimo movimiento parecía agotarla. No te necesito aquí. Murmuró, su voz apenas era más que un suspiro, pero la ira en ella era inconfundible. No necesito tu compasión. George apretó la mandíbula. Debería haberlo esperado. Olivia siempre había sido orgullosa, siempre había odiado mostrar debilidad. Y ahora, no le quedaba nada más que su orgullo. No podía culparla por aferrarse a eso. Esto no es compasión, dijo con voz firme pero tranquila. Te estabas muriendo, Olivia. Alguien pidió ayuda y cuando el hospital no pudo encontrar a ningún familiar, me llamaron a mí. ¿Por qué, te guste o no, nunca quitaste mi nombre de tu lista de contactos de emergencia? Ella se estremeció ante eso, miró hacia otro lado, respirando con dificultad. Un destello de algo pasó por su rostro, vergüenza, tal vez, o algo parecido. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué no me lo dijiste? Las palabras fueron tranquilas, pero tenían un peso que no podía ocultar. ¿Por qué no me llamaste cuando las cosas se pusieron mal? Ella apretó la mandíbula. Por un momento, pensó que no respondería. Luego, después de una larga pausa, tragó saliva y susurró, porque no quería necesitarte. A George le dolía el pecho. Olivia giró la cabeza hacia la ventana, con expresión indescifrable. Se suponía que yo debía construir mi propia vida. Se suponía que debía demostrar que podía lograrlo sin ti. Su voz tembló levemente, el cansancio era evidente en cada palabra. Pero fracasé, ¿no? A George se le retorció el estómago. Odiaba oírla hablar así de sí misma. Olivia siempre había sido fuerte, siempre decidida. La mujer de la que se había enamorado nunca se había echado atrás ante nada. Pero ahora, mientras ella yacía allí, débil y rota, él se dio cuenta de cuánto había sufrido. No fallaste, dijo con voz tranquila pero resuelta. Solo necesitabas ayuda. Ella soltó un grito de rodillas. Olivia, escúchame. No me importa lo que pasó antes. No me importa el pasado. Lo único que me importa es asegurarme de que nunca tengas que pasar por esto otra vez. Finalmente volvió a mirarlo y entrecerró los ojos. No quiero tu caridad, George. Exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. No es caridad. Estoy compensando el hecho de que te dejé ir cuando nunca debí hacerlo. Hizo una pausa, con un nudo en la garganta antes de obligarse a decir las palabras. Debería haber estado allí. Debería haberte revisado. Debería haberlo hecho. Se detuvo, la frustración y el arrepentimiento luchaban en su interior. No volveré a cometer ese error. Olivia lo miró fijamente durante un largo momento, escrutando su rostro como si buscara grietas, señales de que solo estaba diciendo lo que creía que ella quería oír. Pero no encontró ninguna. Porque por primera vez en mucho tiempo, George Brimley no estaba pensando en los negocios, ni en el control, ni en ganar. Estaba pensando en ella. No sé si puedo hacer esto, admitió, su voz apenas era más alta que un susurro. No sé si puedo. Deja que me ayudes. George extendió la mano para tomarla, pero se detuvo justo antes de tocar sus dedos. No tienes que hacer nada, dijo suavemente. Solo déjame estar aquí.
Déjame cuidarte hasta que seas lo suficientemente fuerte como para volver a valerte por ti misma. Sus labios se entreabrieron levemente, su expresión se debatía entre el cansancio y algo más profundo. Por un momento, pareció que iba a discutir. Pero luego, finalmente, exhaló, su cuerpo se hundió aún más en la cama, demasiado cansada para seguir luchando. A George no se le escapó la forma en que sus dedos se movían levemente, como si quisieran alcanzar los suyos pero no tuvieran la fuerza suficiente. No la presionó. Se quedó sentado allí, esperando, con su determinación más fuerte que nunca. Podía odiarlo, podía resentirlo, pero él no se iría a ninguna parte. Esta vez no. El viaje a la mansión de George fue silencioso. Olivia estaba sentada en el asiento del pasajero, su cuerpo frágil, su expresión indescifrable mientras miraba por la ventana. La ciudad se desdibujó ante ellos, las luces parpadeaban contra el cielo que se oscurecía, un marcado contraste con la sensación de vacío que se instalaba en su pecho. Sabía que debería estar agradecida, había salido del hospital, estaba viva, abrigada, a salvo, pero nada de eso parecía real. Nada de eso se sentía como suyo. George apenas le había quitado los ojos de encima desde que le habían dado el alta. Había insistido en llevársela a casa con él, aunque todos sus instintos le gritaban que se negara, sabía que no tenía otro lugar a donde ir. El hospital le había dado el alta con la condición de que siguiera descansando y recuperando fuerzas. ¿Pero dónde? La calle no era una opción. No tenía apartamento, ni dinero, ni red de seguridad. Su cuerpo estaba débil, sus manos todavía no estaban firmes. No estaba segura de tener la fuerza para luchar contra él. Cuando el auto finalmente se detuvo frente a la puerta principal, tragó saliva. Ya había estado allí antes. En otro tiempo, esta también había sido su casa. La enorme finca se encontraba tal como la recordaba, grandiosa, inmaculada, con sus enormes ventanales que reflejaban la luz de la luna. Pero cuando salió del coche, la visión de la finca la asfixió. George la condujo al interior, con movimientos cuidadosos, como si temiera que ella pudiera romperse. El calor de la casa la envolvió de inmediato, la suave iluminación y los pisos de mármol intactos por el tiempo. Era extraño cómo un lugar podía sentirse tan familiar y al mismo tiempo tan distante, como caminar a través de un recuerdo al que ya no pertenecía. Te preparé una de las habitaciones de invitados, dijo George observándola de cerca. Estarás cómoda aquí, asintió con rigidez, abrazándose mientras contemplaba el lujoso entorno. El puro exceso de todo eso le revolvió el estómago. La idea de dormir entre sábanas de seda, de comer comidas preparadas por un chef privado, de existir en un mundo de riqueza en el que ya no encajaba, la hacía sentir mal. No pertenezco a este lugar, murmuró, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. La mirada de George se oscureció. Tu lugar está donde estás a salvo, Olivia. Ella miró hacia otro lado, sin energías para discutir. En cambio, dejó que él la guiara por la gran escalera, con el cuerpo débil por semanas de desnutrición y frío. Cuando abrió la puerta de su habitación, ella dudó. Era un lugar hermoso, con una iluminación cálida, ropa de cama lujosa y una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Era demasiado. Todo era demasiado. No necesito todo esto, susurró, entrando. George exhaló, pasándose una mano por el pelo. Necesitas un lugar donde sanar. Esto es todo. Nada más. No discutió, aunque el peso de la situación le oprimía las costillas. Aquel ya no era su mundo. Había pasado demasiado tiempo sobreviviendo a duras penas como para volver a entrar en él sin sentirse como una intrusa. Durante los días siguientes, Olivia se movió por la casa como un fantasma. George le dio espacio, pero siempre estaba cerca, siempre observando, siempre asegurándose de que ella tuviera lo que necesitaba. Nunca la presionó, nunca le exigió nada, pero eso solo empeoró la culpa. Él lo intentaba, ella lo podía ver, pero no sabía cómo dejarlo entrar. Las noches eran las más difíciles. No le resultaba fácil conciliar el sueño, ya que su cuerpo aún se estaba adaptando al calor después de tantos meses de frío. Se despertaba presa del pánico, con la mente desorientada y el corazón acelerado, como si esperara encontrarse de nuevo en la calle.
Las pesadillas se repetían a menudo, recuerdos de noches interminables acurrucada en callejones, de hambre desgarrándola por dentro, de los momentos en los que realmente había creído que no volvería a despertar. Una mañana, después de otra noche de insomnio, encontró a George esperándola en el comedor, con una mirada vacilante en su rostro. «Quiero mostrarte algo», dijo, y por primera vez en días, la curiosidad brilló a través de su cansancio. Lo siguió por el pasillo, pasando por habitaciones que alguna vez había conocido, hasta que se detuvo frente a una puerta que ella no reconoció. La abrió y se hizo a un lado para que ella pudiera ver el interior. Le tomó un momento comprender lo que estaba viendo, un estudio de arte. El espacio estaba lleno de luz natural, había caballetes en las esquinas y lienzos en blanco esperando a ser tocados. Pinturas, pinceles y materiales que no había podido comprar en años estaban ordenados prolijamente, intactos. Verlo le hizo un nudo en la garganta. «Pensé que tal vez querrías pintar de nuevo», George dijo en voz baja. Olivia tragó saliva. Sus dedos temblaban a los costados. Había pasado tanto tiempo sin un pincel en la mano, sin una salida, sin algo que fuera suyo. El hambre de crear había quedado sepultada bajo la supervivencia, perdida en las grietas de su vida arruinada. Ya ni siquiera estaba segura de recordar cómo. «No puedo», su voz vaciló. «Ni siquiera sé si todavía lo haces». George la interrumpió, acercándose. «Sé que lo haces». La seguridad en su voz la inquietó. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que no tenía remedio, de que no le quedaba nada de la persona que había sido. Pero mientras miraba el lienzo en blanco que tenía frente a ella, algo en su interior cambió. Titubeante, dio un paso adelante, rozando con los dedos un pincel. La sensación era extraña pero familiar, como algo de una vida pasada. George no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y la dejó allí, dándole espacio para que decidiera por sí misma. Durante un largo rato, Olivia se quedó allí parada, mirando el lienzo intacto. Y luego, lentamente, mojó el pincel en la pintura. La primera pincelada fue vacilante, incierta. Luego otro. Y otro. Pintó durante horas. No pensó, no planeó, no se detuvo. Los colores se mezclaron, crudos y sin filtro, transmitiendo emociones que no se había permitido sentir en años. Dolor, pena, añoranza, todo se derramó sobre el lienzo, cada pincelada le quitaba el peso que oprimía su pecho. Cuando finalmente dio un paso atrás, sus manos temblaban. El cuadro que tenía frente a ella era desordenado, caótico, lleno de colores oscuros y líneas duras. No era hermoso. No estaba destinado a ser así, pero era suyo. George regresó más tarde y se apoyó en la puerta mientras contemplaba la vista. Por primera vez desde que se había despertado en el hospital, lo miró a los ojos. «Gracias», susurró. Algo se suavizó en su expresión. «No tienes que agradecerme, Olivia». Pero ella lo hizo. Porque por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo a lo que aferrarse. No estaba segura de lo que significaba. No estaba segura de si alguna vez podría volver a creer en la idea de él. Pero cuando se volvió hacia el lienzo, cuando el peso que tenía dentro se alivió un poco, supo una cosa, todavía estaba allí. Y tal vez, solo tal vez, pudiera aprender a vivir de nuevo. Olivia había estado pintando durante semanas. Había comenzado lentamente, con cautela, como si estuviera probando las aguas de una vida que había abandonado hacía mucho tiempo. Pero pronto se convirtió en algo más. Las horas tranquilas en el estudio de arte le dieron una sensación de control, de propósito, de algo que le pertenecía a ella y a nadie más. El acto de pintar la tranquilizaba, le permitía expresar todo lo que no podía expresar con palabras. Pero eso no cambió la verdad que persistía en su mente, esa no era su casa. Esa no era su vida. Una noche, después de que George se marchara a atender una llamada de negocios, se quedó parada en medio de la habitación que él le había asignado y miró la bolsa de lona llena sobre la cama. No se lo había dicho. No lo había planeado, no exactamente. Pero el sentimiento había ido creciendo dentro de ella desde el momento en que había cruzado las puertas de su mansión. Esto no era real. Era tiempo prestado. Había pasado demasiado tiempo luchando, demasiado tiempo aprendiendo a sobrevivir sin nada, como para permitirse la ilusión de que podía quedarse allí para siempre.
Tenía que irse antes de que se le olvidara cómo ponerse de pie por sí sola. Respiró profundamente, cogió la bolsa y bajó las escaleras en silencio. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de la ciudad que se oía más allá de las ventanas de cristal. Dudó un momento en la puerta antes de alcanzar el picaporte. Pero antes de que pudiera abrirla, una voz la detuvo. ¿De verdad creías que no lo vería venir? Se quedó paralizada y cerró los ojos un segundo antes de darse la vuelta. George se encontraba a unos cuantos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y una mirada indescifrable. Parecía exhausto, como si hubiera estado esperando este momento y temiéndolo al mismo tiempo. No puedo quedarme aquí, George, dijo en voz baja, agarrando la correa del bolso. Ya no pertenezco a este mundo. Su mandíbula se tensó. Perteneces a donde sea que estés a salvo. Ella negó con la cabeza, la frustración se le acumuló en el pecho. No quiero ser alguien a quien tengas que cuidar. No quiero ser otra responsabilidad en tu lista. George se acercó, con voz firme pero cuidadosa. No es eso lo que pasa, ¿no? Lo desafió, elevando ligeramente la voz. No era nada antes de que me encontraras. ¿Y ahora soy qué? ¿Un proyecto? ¿Alguien por quien te sientes culpable? No me debes nada, George. Su expresión se ensombreció, y por un momento, pensó que él podría responderle, esa terquedad familiar surgiendo entre ellos como siempre lo había hecho. Pero en lugar de eso, exhaló lentamente, frotándose la cara con una mano antes de hablar. ¿Crees que no sé lo que hice? Su voz era más tranquila ahora, con un matiz crudo. ¿Crees que no lo repito una y otra vez en mi cabeza, preguntándome cómo pude haber sido tan ciego? Dio otro paso hacia adelante. Lo tenía todo, Olivia. Estabas ahí y no te vi. Te dejé marchar y me convencí de que era lo mejor. Que todo iría bien. Que encontrarías algo mejor, porque te mereces algo mejor. Hizo una pausa y sacudió la cabeza. Pero no estabas bien. ¿Y ni siquiera me fijé? Te dejé caer y no estaba allí para agarrarte. Eso es culpa mía. Y si crees que voy a dejar que te alejes de nuevo, cuando tengo la oportunidad de arreglar las cosas, entonces no me conoces tan bien como antes. Su corazón latía con fuerza. Quería alejarlo, quería aferrarse a la ira, al instinto de supervivencia que la había mantenido alejada de todos estos años. Pero allí de pie, mirándolo, escuchando la honestidad en su voz, sintió que algo cambiaba. «Dices eso ahora», susurró, mirando hacia otro lado. «¿Pero qué pasa cuando te cansas de arreglar algo que ya está roto?» George permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces extendió la mano, sin agarrarla, sin obligarla a quedarse, pero apoyó la mano suavemente sobre su muñeca. Un simple toque, un recordatorio. «No estás rota», dijo suavemente. Se le hizo un nudo en la garganta. Quería creerle. Dios, quería creerle. Pero creer significaba dejar ir todo lo que había construido para protegerse, y no estaba segura de estar lista para eso. George debió percibir su vacilación porque no insistió más. En cambio, tomó suavemente la bolsa de sus manos y la dejó a un lado. «Quédate un poco más», murmuró, «hasta que estés lista». Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. «¿Y si nunca lo estoy?» Sus ojos buscaron los de ella. Entonces esperé. Las palabras la inquietaron, no porque no le creyera, sino porque sí lo creía. Esa noche, no se fue. En cambio, se sentó en el estudio de arte, mirando fijamente un lienzo en blanco, con la mente y el corazón en guerra. Todavía estaba allí a la mañana siguiente cuando George apareció en la puerta. «No dormiste», observó. Sacudió la cabeza, agarrando el pincel en la mano. Ni siquiera sabía por qué lo había cogido, pero sentía que era lo único que la mantenía con los pies en la tierra. George vaciló y luego caminó lentamente hacia ella. «Déjame ayudarte», dijo, señalando con la cabeza la pintura. Ella frunció el ceño, sorprendida. «¿Tú no pintas?» «Puedo seguir instrucciones», replicó él, con un dejo casi juguetón en la voz. Por alguna razón, eso hizo que a ella se le encogiera el pecho. Sin decir palabra, le entregó un cepillo. La sumergió en la pintura y la miró en busca de orientación.
Ella dudó un momento y luego tomó su muñeca y guió su mano hacia el lienzo. El momento se prolongó entre ellos, íntimo de una manera que hizo que se le acelerara el pulso. No lo había tocado en años. Había olvidado lo que se sentía. George no se movió, no se apartó. Él simplemente dejó que ella lo guiara, la calidez de su piel contra la de ella lo inquietaba por su familiaridad. Ella debería haberlo dejado ir, pero no lo hizo. Pintaron juntos en silencio, sin hablar ni necesitar hacerlo. Sus pinceladas eran cuidadosas, vacilantes, pero la siguió. Y en ese momento, algo tácito pasó entre ellos. Cuando finalmente levantó la boca, lo encontró observándola, su mirada más suave de lo que jamás la había visto. Sus muros, los que había tardado tanto en construir, se agrietaron un poco. Estaba aterrorizada. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de si quería correr. Olivia había estado pintando más que nunca. Desde aquella noche en el estudio con George, algo dentro de ella había cambiado, se había abierto lo suficiente para dejar entrar la luz. Los muros que había dedicado tanto tiempo a fortificar no habían desaparecido, todavía no, pero se habían debilitado. Seguía manteniendo la distancia, seguía luchando contra la atracción de algo familiar, algo peligroso. Pero ya no podía negar que George lo estaba intentando. Él no la presionaba, no le exigía nada. Simplemente estaba allí, firme, paciente, esperando a que ella estuviera lista, si es que alguna vez lo estaba. Y, sin embargo, a pesar de todo, a pesar de los lentos y vacilantes momentos de conexión, Olivia no podía quitarse de encima la sensación de que seguía siendo una invitada en su mundo. Esta casa, esta vida, no era suya. Nunca lo había sido. Había pensado en irse otra vez. Todos los días se decía a sí misma que pronto sería lo suficientemente fuerte, que pronto saldría de casa sin remordimientos ni apegos. Pero entonces George hacía algo, le traía café sin decir palabra, dejaba lienzos nuevos en el estudio, la escuchaba hablar de técnicas de pincel con una atención tranquila que le hacía doler el pecho, y ella dudaba. Y entonces llegó la llamada de la galería. Ocurrió en una tarde tranquila, el tipo de día en el que todo parece estar en calma, suspendido en una paz extraña y frágil. Olivia estaba en el estudio, terminando una pieza que había tomado forma casi por sí sola, cuando sonó su teléfono. No reconoció el número, pero cuando contestó, se quedó sin aliento. La mujer del otro lado se presentó como la directora de una prestigiosa galería del centro de la ciudad, una de las cuales Olivia había soñado alguna vez con formar parte antes de que su vida se desmoronara. La directora había visto algunas de sus obras, había oído hablar de su talento y le estaba ofreciendo un lugar en una próxima exposición. Era el tipo de oportunidad que no se había atrevido a esperar, pero cuando pasó el shock inicial, la duda se apoderó de ella. Su trabajo no estaba disponible, no había estado vendiendo ni haciendo contactos. Nadie debería haber sabido que existía. A menos que alguien hubiera propuesto su nombre. Apenas tuvo que pensar para saber quién era. Olivia irrumpió en la oficina de George, con el pulso acelerado y el pecho apretado por una mezcla de ira y algo peligrosamente cercano a la esperanza. Él estaba en su escritorio, absorto en una llamada telefónica, pero en el momento en que la vio, su expresión cambió. Murmuró un rápido adiós a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea y dejó el teléfono, sabiendo ya que ella no estaba allí para una conversación informal. «Tú lo hiciste», acusó ella con voz temblorosa. George no fingió ignorarlo. Exhaló, se reclinó en su silla y la observó con atención. «Tú recibiste la llamada. Tú propusiste mi nombre», espetó ella, agarrándose al respaldo de una silla para apoyarse. «Tú organizaste esto». «Me aseguré de que vieran tu trabajo», la corrigió. «Eso es todo». Sus dedos se curvaron en la tela de la silla, clavándose las uñas. «Tú no tenías ningún derecho». «Yo tenía todo el derecho», replicó él, con voz tranquila pero firme. «Eres una artista, Olivia. Siempre estuviste destinada a serlo. Solo necesitabas a alguien que se lo recordara al mundo». Ella sacudió la cabeza y dio un paso atrás, como si intentara distanciarse físicamente de lo que estaba sucediendo. «No puedes controlar esto. No puedes comprarme un futuro, George». Apretó la mandíbula. «No se trata de control. No se trata de dinero». Se puso de pie, acortando la distancia entre ellos, pero deteniéndose justo antes de tocarla.
Se trata de ti, de asegurarte de que tengas la oportunidad que mereces. Sin condiciones. Pero siempre había hilos que lo ataban. Aunque él no los viera, aunque jurara que no existían. Quiero esto, admitió ella, con la voz quebrada. Lo hago. Pero no así. No por ti. George la miró durante un largo momento, con algo crudo y desprevenido en su mirada. Y luego, para su sorpresa, asintió. Si no lo quieres, aléjate. Vuelve a llamarlos y diles que no te interesa. Es tu decisión. Ella parpadeó, sorprendida. No volveré a interferir, continuó más suave ahora. Solo quería darte una puerta por la que pudieras pasar. Si lo haces o no, eso es cosa tuya. Olivia no respondió. Se dio la vuelta y se fue, con el corazón hecho un lío de emociones enredadas. Pero no volvió a llamar a la galería. La noche de la exposición llegó más rápido de lo que esperaba. Olivia se quedó parada frente a sus cuadros expuestos, con los nervios a flor de piel. La gente se movía a su alrededor, murmurando sobre las obras, sobre la profundidad de la emoción que había en ellas. Era surrealista, estar allí de pie como si fuera una verdadera artista otra vez, como si el año pasado no hubiera sucedido. Y entonces lo sintió, esa atracción inconfundible, esa conciencia que nunca había desaparecido del todo. Se dio la vuelta y allí estaba él. George estaba de pie cerca de la entrada, observándola. No se abría paso a empujones para entrar, no se metía en su momento. Él estaba allí, mirándola con una expresión que ella no podía identificar. Orgullo. No posesividad, no victoria, solo un orgullo tranquilo e innegable. Algo se quebró en su interior. Había pasado tanto tiempo luchando contra él, contra el peso de su presencia en su vida. Pero allí, de pie, viéndolo así, se dio cuenta de algo. George había cambiado. No era el hombre del que ella se había alejado. Tal vez había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Tal vez él realmente solo quería verla feliz. Y tal vez, solo tal vez, ella todavía lo amaba. Al darse cuenta, se quedó sin aliento. Su corazón dio un vuelco de una manera que no esperaba, para la que no estaba preparada. El resto de la noche pasó como un torbellino. Felicitaciones, felicitaciones, gente que le preguntaba por su trabajo. Pero, a pesar de todo, su mente seguía volviendo a él. Cuando terminó la velada, lo encontró afuera, apoyado contra el costado de su auto. Se enderezó cuando ella se acercó, con cierta cautela en su expresión, como si se estuviera preparando para otra pelea. Ella no dijo nada. Simplemente dio un paso adelante y lo besó. Fue un gesto lento, incierto, pero real. Su respiración se entrecortó contra la de ella, sus manos vacilaron antes de posarse suavemente sobre su cintura. Ella podía sentir la forma en que él se contenía, como si tuviera miedo de presionar demasiado, de romper el frágil hilo que los había traído a ese momento. Pero ella no se apartó. Cuando finalmente rompió el beso, lo miró, buscando en su rostro alguna duda, pero no la encontró. Tal vez aún no estuvieran ahí. Tal vez todavía quedaban cosas por descubrir, heridas por sanar, pero por primera vez, no tenía miedo de intentarlo. Y por la forma en que George la miraba, como si ella fuera lo único que importaba en el mundo, tal vez no tenía por qué tener miedo en absoluto. La noche de la exposición lo había cambiado todo. Olivia no esperaba besar a George, no esperaba sentir la oleada de calidez, la sensación de familiaridad que se instaló en lo más profundo de sus huesos. Pero lo hizo, y en ese momento se permitió dejar de luchar. No contra él, sino contra ella misma, contra el miedo de lo que significaba dejarlo entrar de nuevo. No sabía qué vendría después, no sabía si alguna vez volverían a funcionar de verdad. Pero por primera vez en años, quería intentarlo. Y así lo hicieron. Se tomaron las cosas con calma, mucho más lentamente de lo que ninguno de los dos había hecho antes. No hubo declaraciones apresuradas ni grandes promesas hechas en el calor del momento. En cambio, hubo largas conversaciones, noches tranquilas en el estudio de arte, mañanas en las que George aprendió a bajar el ritmo, a disfrutar de un café con ella antes de sumergirse en el trabajo. Todavía tenía un imperio que dirigir, pero algo había cambiado en él. No respondía a los correos electrónicos en medio de sus conversaciones.
No canceló sus planes por reuniones de negocios de último momento. Y Olivia se dio cuenta. Al principio, había esperado que fuera algo temporal, una fase que se desvanecería una vez que se disipara la emoción de reavivar algo viejo. Pero no fue así. George seguía siendo ambicioso, seguía siendo motivado, seguía siendo el hombre que se había convertido en una fuerza imparable. Pero estaba aprendiendo algo nuevo, como estar presente. Por primera vez, Olivia no solo existía a la sombra de su mundo, sino que estaba construyendo el suyo propio. La exposición había sido un éxito y le había proporcionado más oportunidades, encargos y reconocimientos que nunca hubiera soñado que fueran posibles. Pero esta vez no fue por George, sino por ella. Trabajaba hasta altas horas de la noche en el estudio, absorta en su arte, creando sin el peso de la supervivencia sobre sus hombros. Y George nunca intentó atribuirse el mérito, nunca la hizo sentir como si le debiera algo. Simplemente la apoyó, en silencio y sin expectativas, permaneciendo a su lado en lugar de frente a ella. Tuvieron sus luchas. Hubo momentos en los que Olivia se apartó, cuando viejas heridas volvieron a aparecer y se preguntó si realmente podía confiar en lo que estaban construyendo. Había pasado tanto tiempo sintiéndose como si se estuviera ahogando que no estaba segura de saber cómo existir en algo estable. Pero George fue paciente. Cuando ella necesitaba espacio, él se lo daba. Cuando necesitaba seguridad, él se la ofrecía libremente, sin hacerla sentir débil por pedirla. Una noche, meses después de la exposición, Olivia se encontró sentada en el balcón de su casa ahora, aunque todavía no lo había admitido del todo, mirando las luces de la ciudad extenderse ante ella. George se unió a ella, dejó una copa de vino a su lado antes de sentarse en la silla junto a la de ella. «Pareces perdida en tus pensamientos», observó, su voz tranquila en el aire de la noche. Ella lo miró, observando la forma en que la miraba, suave, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Estaba pensando en lo diferente que se siente todo ahora», admitió. «¿Qué diferente te sientes?», inclinó ligeramente la cabeza. «¿Diferente? Bueno?» Ella sonrió levemente. «¿Mejor que diferente?» George exhaló, tomó su mano y le acarició suavemente los nudillos con el pulgar. «Tenía mucho que aprender», admitió. «Todavía lo tengo. Pero si hay algo que sé ahora, es que no quiero vivir mi vida sin ti. Y no me refiero solo a tenerte aquí, me refiero a elegirte todos los días. Asegurarme de que sepas que eres lo primero». Ella tragó saliva para quitarse el nudo que tenía en la garganta. «Ya lo has hecho». Las palabras parecieron calmar algo en él, una especie de alivio silencioso que ella pudo ver en su expresión. Y entonces se dio cuenta de que ya no tenía miedo. George se movió, metió la mano en el bolsillo y, antes de que Olivia pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, sacó un anillo pequeño y sencillo. Sin caja de terciopelo, sin presentación elaborada, solo él sentado a su lado, sosteniendo algo pequeño pero infinitamente importante. «No quiero una gran propuesta», dijo con voz firme. «No quiero ningún gesto exagerado ni ninguna exhibición extravagante que parezca más una actuación que una promesa. Solo te quiero a ti. Sin expectativas, sin presión. Solo nosotros eligiendo esto, eligiéndonos mutuamente». Su respiración se entrecortó. En una ocasión había soñado con algo así, pero en sus sueños siempre había sido diferente, un escenario grandioso, un momento dramático, un gesto que coincidía con el hombre que había sido George. Pero este momento tranquilo, íntimo y profundamente honesto era mucho mejor. Se quedó mirando el anillo y luego a él, con el pecho apretado por una emoción tan abrumadora que casi le quitó el aliento. «Sí», susurró con voz temblorosa. «Sí, George». Soltó un suspiro, casi como si lo hubiera estado conteniendo, y le puso el anillo en el dedo. No era llamativo ni caro, no era el tipo de cosa que uno esperaría que regalara un multimillonario. Era sencillo, elegante, atemporal, igual que ellos, igual que esto. Y mientras se inclinaba hacia adelante y lo besaba bajo el cielo nocturno, Olivia lo supo. Esta vez, estaban listos. Esta vez, lo lograrían. Esta vez, era para siempre. Su amor había sido puesto a prueba, roto y casi perdido en las crueles manos del tiempo y las circunstancias. Pero al final, había encontrado su camino de regreso a través del dolor, del arrepentimiento, del lento y cuidadoso proceso de reconstrucción de algo que una vez se había derrumbado hasta quedar irreconocible.
Olivia había pasado tanto tiempo creyendo que tenía que hacerlo todo sola, que apoyarse en alguien, confiar en alguien, significaba arriesgarlo todo. Había aprendido a sobrevivir en ausencia de amor, convenciéndose a sí misma de que era más seguro de esa manera. Pero lo que nunca se había dado cuenta, lo que George le había demostrado con tanta paciencia y firmeza, era que el amor no se trataba de dependencia. No se trataba de control, ni de obligación, ni de un intento desesperado de aferrarse a algo fugaz. Era una elección. Una elección consciente y diaria de estar al lado de alguien, de luchar por esa persona, de aferrarse a esa persona incluso cuando sería más fácil dejarla ir. Y George la había elegido. Una y otra vez, en los detalles más insignificantes, en los momentos que importaban. La había elegido cuando se sentó junto a su cama de hospital, esperando a que despertara. Él la había elegido cuando le dio el estudio de arte, un espacio donde ella podría reencontrarse a sí misma. Él la había elegido cuando la dejó ir esa noche que ella había intentado irse, dejándola tomar sus propias decisiones en lugar de obligarla a quedarse. Y ahora, mientras le colocaba ese sencillo anillo en el dedo, la estaba eligiendo para el resto de su vida. Pero lo que más importaba era que Olivia también lo había elegido a él. Este no era el mismo amor que habían tenido antes. Ese amor había sido imprudente, apasionado pero defectuoso, construido sobre buenas intenciones pero poco entendimiento. Se trataba de algo más profundo, algo merecido, algo real. No se trataba de llenar un vacío ni de perseguir un sueño fugaz. Se trataba de dos personas que habían visto lo peor el uno del otro, que se habían desmoronado y habían encontrado el camino de regreso, más fuertes que antes. Habían aprendido. Habían crecido. George ya no era el hombre que anteponía los negocios al amor. No era el hombre que creía que la riqueza y el poder eran suficientes para mantener intacto algo tan frágil como un matrimonio. Ahora sabía que el amor requería esfuerzo, que había que cuidarlo, no darlo por sentado. Que Olivia no era alguien a quien poseer o proteger como un bien. Ella era su compañera, su igual, alguien que merecía no solo su devoción sino también su respeto. Y Olivia no era la mujer que se alejó por desesperación, creyendo que tenía que forjar su camino sola. Había pasado años tratando de superar su dolor, tratando de convencerse a sí misma de que estar sola era mejor que volver a ser lastimada. Pero ahora comprendía que el amor no consistía en no sufrir nunca, sino en confiar en alguien que te ayudara a recuperarte cuando te hirieran. Y ella confiaba en George. Seguirían enfrentándose a desafíos, seguirían discutiendo, seguirían teniendo que lidiar con las complejidades de su pasado, seguirían teniendo que trabajar para conservar lo que habían construido, pero esta vez no se darían por vencidos. Esta vez, lucharían el uno por el otro. Su futuro no estaría escrito en gestos grandiosos y grandilocuentes ni en el exceso de riqueza que una vez los había separado. Se construiría en los momentos de tranquilidad, como George siempre le dejaba café a Olivia por la mañana, como ella le dejaba bocetos en su escritorio para que él los buscara entre reuniones. Sería en la forma en que aprendieron a comprometerse, a escuchar, a ser vulnerables el uno con el otro de maneras que nunca antes habían sido. Sería en el arte que Olivia siguió creando, ya no como una mujer que se había perdido a sí misma, sino como una mujer que se había reencontrado. Sería en la forma en que George aprendió a bajar el ritmo, a apreciar la belleza de la vida fuera de las salas de juntas y los contratos, a ver que su mayor éxito no era su riqueza, sino la mujer que estaba a su lado. Su amor se había roto una vez. Pero a veces, las cosas más hermosas eran las que se habían vuelto a unir, más fuertes en los lugares donde se habían roto. Y así, mientras estaban juntos en el balcón esa noche, con la ciudad extendida ante ellos, sus manos entrelazadas, ambos supieron la verdad. Ya no eran quienes solían ser. Y por eso, finalmente estaban listos para la eternidad. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar un me gusta, realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emotivas como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este vídeo. Me encantaría conocer tus reacciones. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima historia.